Buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión solemne de la Academia de Mérida, en la cual se oficializará la incorporación del doctor Miguel Rondón Nucete a la condición de miembro correspondiente estadal de la institución en el área de las ciencias químicas, físicas, matemáticas, de las ciencias naturales, de la salud y la tecnología. Le solicitamos, por favor, al secretario occidental, el académico José Manuel Quintero Strauss, nos haga conocer la agenda que regirá esta sesión solemne. Sesión solemne de incorporación a miembro correspondiente estadal en el área de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas, de salud y tecnología del doctor Miguel Rondón Nucete, miércoles 18 de noviembre del 2020. Agenda. Primero, apertura de la sesión solemne. Palabras del doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Lectura del acuerdo de la Academia de Mérida para la incorporación del doctor Miguel Rondón Nucete como miembro correspondiente estadal en el área de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas, de salud y tecnología. Lectura del trabajo de incorporación del doctor Miguel Rondón Nucete como miembro correspondiente estadal. Discurso de respuesta a cargo del académico y expresidente de la Academia, doctor Roberto Rondón Morales, individuo de sillón número 20. Juramentación del doctor Miguel Rondón Nucete como miembro correspondiente estadal en el área de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas, de salud y tecnología. Entrega del acuerdo y botón como miembro correspondiente estadal de la Academia en el área de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas, de salud y tecnología del doctor Miguel Rondón Nucete. Firma del libro de personalidades ilustres. Entrega de ediciones de la Academia de Mérida. Clausura de la sesión solemne. Apertura de la sesión solemne. Con la anuencia de los señores académicos, se hace la apertura oficial de esta sesión solemne. Número 2. Palabras del doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida. Señores miembros de honor de la Academia, señores miembros numerarios, señores miembros correspondientes nacionales, señores miembros correspondientes internacionales, señores miembros correspondientes estadales, doctor Miguel Rondón Nucete, recipiendario, distinguida esposa del doctor Nucete, María Ofelia Guerra de Rondón Nucete. Bienvenidos todos también los amigos invitados por el recipiendario para este acto. Doctor Rondón Morales es presidente de la Academia e individuo de número. Ante todo, quiero enfatizar un hecho que consideramos sobresaliente. Por primera vez en 28 años de existencia de la Academia, una sesión de este tipo trasciende las vetustas paredes de esta hermosa casa colonial para ser transmitido fuera de ella. Sistemáticamente, la Academia se reunía en este mismo salón
con la presencia exclusiva de los académicos, de algunos invitados especiales y de aquellos que quisieran acercarse para oír, discutir, conocer el tema que se iba a tratar. Hoy en día, esta apertura permite que muchas personas, que simplemente basta con que abran el blog de la academia, como se ha promocionado profusamente, para que conozcan a plenitud en qué consiste este acto. Cumplidos como han sido los requisitos establecidos en la ley y en el reglamento que rige el funcionamiento de la academia, en especial el definitivo, que es la aprobación por parte de la asamblea de los ingresos, previo por supuesto a ello la recomendación que sobre el particular hace a la asamblea, la comisión de ingresos, el comité de honor, al cual se anexan los recaudos correspondientes que certifican los méritos que esas comisiones han apreciado como tales y que en consecuencia proponen en función de ellos la aprobación por parte de la Asamblea de la Academia. Quiero resaltar el hecho, porque es supremamente importante, de que la aprobación del ingreso del doctor Rondón Nucetti se hizo por unanimidad por parte de la Academia. Doctor Nucetti, Rondón Nucetti, usted ingresa a una institución hasta ahora conformada por 53 miembros, con lo cual se agrega usted para un total de 54. Es bueno, dado que estamos transmitiendo abiertamente por vía virtual este programa, indicar que la Academia cuenta actualmente con 19 miembros numerarios, con 22 miembros correspondientes estadales, con 7 miembros correspondientes nacionales, con 3 miembros de honor y con 2 miembros correspondientes internacionales. En forma general, el aspecto curricular que es determinante, esperamos que va a ser ampliamente conocido cuando intervenga el doctor Rondón Morales, que con seguridad explanará objetiva y apropiadamente y en forma cronológica los méritos del doctor Nucetti. Y posteriormente también se conocerán cuando el secretario haga la lectura del acuerdo correspondiente, dado el hecho de que allí figuran esos méritos académicos, esos méritos intelectuales. Entendemos, doctor Nucetti, que su interés por ingresar a la academia obedece al amor que debe tenerle, que sabemos con seguridad que lo tiene, al hecho del conocimiento, a lo intelectual, dada la circunstancia de que esta es una institución que fundamentalmente tiene como objetivo o como plataforma de existencia lo intelectual, la búsqueda del conocimiento, partiendo del hecho de que este nunca es terminal y que en consecuencia siempre habrá nuevas supuestas verdades sobre cualquier hecho físico, natural, sociológico y legal humano. Una voz nueva en la academia siempre representa para la institución un motivo de expresa alegría, dada la circunstancia de que a quienes la conforman se aúna una mente más, una inteligencia más, una capacidad más, una sindéresis más, que permitirá enriquecer sustancialmente los conceptos y argumentos que se manejen en cada uno de los temas que aquí se trata. A pesar de la multidisciplinaridad, estamos convencidos
de que muchos temas que no son de nuestra especialidad o de nuestro conocimiento profundo deben ser considerados como parte importante, pues nos permiten a quien no conocemos el tema en cuestión aumentar nuestro acervo cultural, aumentar nuestros conocimientos. Y en el caso de conocerse el tema, la participación con seguridad profundizará los conocimientos y permitirá establecer deducciones de importancia. Por ejemplo, si discutiéramos en una oportunidad el problema hospitalario, ¿quién más que su voz, que ha dedicado toda la vida a la atención hospitalaria como nefrólogo, es decir, que ha dedicado toda su vida a la atención gratuita de la medicina? Eso creo que es relevante, puesto que nos permite a cada uno de nosotros, en función de quien haga las posiciones, adentrarnos con cierta propiedad en conocimientos que posiblemente no habían estado antes a nuestro alcance. Quiero señalar también algo importante, y es el hecho, aunque esto no tiene efecto de tipo curricular, de que el doctor Rondón Nusselty es hermano del doctor Jesús Rondón Nusselty. Y el doctor Jesús Rondón Nusselty, cuando era gobernador en 1992, conformó conjuntamente con quien a la sazón era el rector de la universidad, el doctor Miguel Rodríguez Vianave, esta institución, en una muestra clara y determinante de que los demócratas tenemos interés fundamental en lo intelectual y en el conocimiento. Es tanto que el doctor Rondón Nusselty estableció en el presupuesto de la gobernación un porcentaje fijo para el funcionamiento de la academia, que permitió programas de avanzada, publicaciones importantes de la revista, libros donde prácticamente se ha propuesto todo concerniente a cómo manejar la ciudad, a cómo manejar problemas nacionales, etc. Y, por supuesto, esa actividad resultaba fundamental y hacía a la academia un organismo de mayor significación, aunque sigue teniendo significación, pero colectivamente y a nivel de los organismos de decisión del Estado y del país se conocía por los aportes de esa índole, aunque en la mayoría de los casos resultaron soslayados por quienes tenían el poder de decidir las decisiones que se tomaban o lo que se recomendaba hacerse en cada uno de los casos. Esa fundación de la academia permitió, repito, un desarrollo sustancial, emergente, espigado permanentemente de la academia, pero el presupuesto desapareció a partir de 1999, fue eliminado de la ley de presupuesto del Estado y empezaron a generarse las limitaciones que todos conocemos. Sin embargo, hoy, fundamentalmente hoy, seguimos demostrando que esta academia está viva y funciona con propiedad y en forma permanente al hacer este tipo de sesiones virtuales que han resultado un completo éxito, en los cuales hasta el momento hemos hecho 5, 3 referidas a la vía de obra del doctor José Gregorio Hernández, una referida a los problemas de la Universidad Autónoma, otro referido a las posibilidades de docencia en época de pandemia. De tal manera, doctor Rondón
Nucete, que sea una vez más bienvenido a esta casa, que es una casa de amigos y de conocidos, y esperamos que su participación sea activa y protagónica en nuestras actividades, que aporte sus conocimientos para bien de todos. Muchas gracias. La Academia de Mérida, en asamblea de individuos de número y miembros correspondientes estadales, en uso de las atribuciones que le confiere la ley de la Academia de Mérida y sus reglamentos, considerando que el doctor Miguel Rondón Nucete, médico cirujano con cursos de posgrado en nefrología, Universidad de los Andes, el Hospital Necker, Facultad de Medicina, Universidad de París, Francia, Departamento de Nefrología, asistente extranjero en la Facultad de Medicina René Descartes de la Universidad de París, el Hospital Necker, Servicio de Trasplantes y Reanimación en París y diferentes cursos online sobre medicina avanzada, considerando que el doctor Miguel Rondón Nucete ha sido profesor de posgrado y pregrado en la Universidad de los Andes en nefrología, director de la Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, coordinador de la Residencia de Posgrado en Nefrología, Escuela de Medicina de la Universidad de los Andes y jefe de la Unidad Nefrología, Diálisis y Trasplante Renal del Hospital Universitario de los Andes. Considerando que el doctor Miguel Rondón Nucete se ha destacado como médico interno en el HULA, médico residente del IAHULA, jefe del Departamento de Medicina de la misma institución, presidente de la Sociedad Médica del IAHULA, presidente de la Junta Administradora de Correalza, dependencia de la Gobernación del Estado Mérida. Ha sido tutor de trabajos de especializaciones y proyectos de pregrado, miembro de la Sociedad Francesa de Nefrología, miembro de la Sociedad Europea de Diálisis y Trasplante Renal, Sociedad Merideña y Venezolana de Nefrología. Ha publicado más de 50 artículos de sus investigaciones en revistas arbitradas y artículos en memorias de congreso. Consideran que es deber de la Academia de Mérida reconocer los méritos académicos y otros de quienes, como el doctor Miguel Rondón Nucete, con su trabajo, desempeño académico y vocación de servicio, avivan el conocimiento y enaltecen los valores de ciudadanía en Mérida y en el país. Acuerdo. Primero, celebrar sesión solemne de la Academia, de la Asamblea de los individuos de número y miembros correspondientes estatales de la Academia para hacer pública la incorporación del doctor Miguel Rondón Nucete como miembro correspondiente estatal en el área de las ciencias físicas, matemáticas, naturales, químicas y de la salud. Segundo, entregar copia en pergamino del presente acuerdo al doctor Miguel Rondón Nucete. Tercero, encargar a la Secretaría de Actas y Correspondencia de registrar el presente acuerdo en el libro de sesiones solemnes de la Academia de Mérida, dado, firmado y sellado en Mérida, en el Salón de Sesiones de la Academia, en la Casa de los Antiguos Gobernadores, el día 18 del mes de noviembre del 2020. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente. Doctor José Rafael Prado Pérez, secretario de Actas y Correspondencia. Doctor Eleazar Ontiveros Paulini, presidente de la Academia de Mérida y demás directivos. Señores académicos, doctor Roberto Rondón Morales, esposa y muy queridos familiares presentes, invitados especiales, señoras y señores.
Es fundamental norma de cortesía agradecer a la Academia de Mérida mi incorporación a una institución de natural prestigio en el mundo intelectual de Mérida y Venezuela. Lo hago en nombre de mi familia, mi esposa Ana Ofelia, mi hija Ana Verónica, Miguel Alejandro y Andrea, mis nietos y mis hermanos. Agradezco así al doctor Fortunato González de haberme postulado para ingresar a esta corporación de luces sin sombras e integrada por hombres y mujeres de reconocida valía espiritual y honestidad a toda prueba. Las academias tienen un origen muy remoto en el tiempo. Históricamente se señala que el griego Academos, héroe de Atenas, donó un terreno y en ese terreno se construyó un gimnasio y en ese gimnasio Platón exponía sus doctrinas. A sus alumnos los llamaban los académicos, ¿verdad? Y a la escuela de Platón, academia. Grandes hombres en la historia universal crearon academias. Por ejemplo, Carlomagno fundó la primera academia que se conoció en Europa. Alfredo de Inglaterra creó Oxford, que es la base de la universidad de esa ciudad. La academia puede considerarse como origen de las creadas modernamente, es la de los Juegos Florales, fundada en el siglo XV en Toulouse, Francia, por 7 notables de la ciudad bajo el nombre de la Gaia Ciencia. Gaia es Gea, tierra, y Gai es poesía. En las academias se entrelaza la creatividad de Gae y la poesía de Gay. Existe la Academia de Francia, creada por Richelieu en 1635, siendo rey Luis XIII. Existen las academias españolas y en nuestro país existen las academias de la lengua, de la medicina, de la historia y muchas otras que aparecieron y se crearon luego de la Guerra de la Independencia e integradas por académicos de méritos más que probados. Mis vínculos con la Academia de Mérida han sido siempre muy estrechos por razones de índole familiar, personal y de promoción. Su fundador, mi hermano, el doctor Jesús Rondón Nucete, con la singular ayuda del doctor Michel Rodríguez, rector de la Universidad de los Andes para la época, y de otros personajes importantes en Mérida, del doctor Mario Espinetti Berti y de la doctora Eldris Rodulfo de Gil. Entre otros hechos, la biblioteca de esta institución lleva el nombre de José Vicente Nucete, Campo Elías, mi bisabuelo materno. Dice de él Lubio Cardoso, el crítico mayor de la literatura merideña, que es el gran poeta merideño del siglo XIX. Aunque sigue citando Cardoso, aunque no fue muy riguroso en el aspecto formal, es por formación y espíritu un poeta neoclásico, ¿verdad? Alejado del romanticismo que había dominado el tiempo inmediatamente anterior. En verdad, señala Cardoso, como en su vida privada y en su obra lírica,
todo era equilibrio y moderación. Dice Cardoso, también en muchos de sus versos hay una alta intención moralizante. Gran parte de su creación es objetiva. Se acercó a la naturaleza desde fuera para observarla y exaltarla. Precisamente, su poema más conocido es La Sierra Nevada, escrito en mayo de 1858. Se trata de una larga silva que el crítico señala como un poema muy complejo para expresar la riqueza de lo que es nuestra Sierra Nevada. Destaca Cardoso el significado que tiene la sierra para los andinos de Mérida. Cito, un paradigma existencial, ético, ontológico, artístico. Su altura incide en su belleza. Invitan, desafían tanto al soma como al espíritu. La hermosura de la sierra deja su innegable fuente en el ánimo de sus habitantes. Nucete, señala Cardoso, captó el primero ese significado y sintió la huella de la sierra en su espíritu. Esta biblioteca, los volúmenes que en ella existen, fue adquirida por la Gobernación del Estado Mérida a la viuda del comerciante trujillano nacido en Betijoque y aposentado en Valera, don Raúl Olmos Jiménez, próspero y culto. Además de su biblioteca, poseía una colección de cerámica timotocuica de gran valor y era un aventajado fotógrafo. Participaron en esa adquisición el ingeniero Oscar Lujano y el profesor Octavio Briceño Moncillo. Quien organizó la biblioteca por vez primera fue mi sobrina María Yolanda Rondón de Cárdenas, hoy escritora. Y vale la pena señalar que María Yolanda, con su novela Usted me tiene que atender, fue premiada como novela ganadora en el 9º certamen de narrativa femenina Príncipe Galiana en Toledo, España. Pero hay algo más, señores. En 1992, un grupo de médicos encabezados por el doctor Spinetti Berti, Guerra Fonseca, Bonomí, Pedro Gutiérrez, el doctor Isidro Rodríguez Ortiz y quien les habla, le presentamos al señor gobernador del estado, doctor Jesús Rondón Nucete, un documento en el cual señalábamos la necesidad de crear la Academia de Medicina de Mérida. Lógicamente, se creó la Academia de Mérida, en la cual participan diferentes disciplinas científicas y humanísticas. Esa es mi relación con esta academia, de la cual ahora soy miembro. Estoy en esta academia por mis trabajos de investigación, docentes y de asistencia médica. Soy nefrólogo desde hace más de 50 años, es decir, desde el siglo pasado. La nefrología es una especialidad médica reciente, si se compara, ¿verdad?, con la cardiología, la cirugía general o etcétera. Pero la nefrología se ocupa de los riñones, que son dos pequeños órganos que no pesan más de 160 gramos, pero que ejercen funciones vitales para el organismo. Dos datos.
Los riñones filtran al día 180 litros de líquidos del organismo y solo permiten que se expulsen máximo 2 litros. Porque de lo contrario, pues nos deshidratamos. Es decir, morimos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que 2 pequeños que son tan grandes como el puño de la mano hagan esto? Entonces tenemos que pensar que fueron creados por alguien superior, es decir, nuestro creador. Es muy importante, ¿verdad?, el papel de los riñones en otras actividades de nuestro organismo. Por ejemplo, los riñones crean los glóbulos rojos, ¿verdad?, que hacen posible que el organismo se oxigene. Eso es una hormona que se llama la eritropoyetina. Los médicos aquí presentes, pues, sabrán a qué me refiero, como ustedes también lo saben, a partir de estas palabras. Pero hay algo más de los riñones. Los riñones, ¿verdad?, se ocupan de producir la vitamina D activa. Y la vitamina D activa es la que favorece que nuestros huesos estén donde están ahora. Es decir, tener huesos sanos. La nefrología recibió un gran impulso a partir de 1962 en el Congreso de Evian. Este impulso se debió a un nefrólogo francés excepcional, el doctor Jean Bourget. Fue mi profesor durante 4 años en el Hospital Necker y de los niños enfermos, es decir, de los enfants malades. Este hospital, por anécdota, un poco difícil de decir, fue fundado por Luis XVI, rey de Francia, guillotinado en 1793. Solo 2 años después del Congreso de Evian, el doctor Hugo Dávila y el doctor Jorge Molina Burguen crean la unidad de nefrología del Hospital Universitario de los Andes, que funcionó en el antiguo hospital para el manejo de los pacientes con enfermedades renales. Posteriormente, a partir de 1972, nos mudamos al Hospital Universitario de los Andes, Instituto Autónomo hoy en día. La nefrología orienta su actividad, ¿verdad?, en la prevención y tratamiento de las enfermedades del riñón, pero asimismo, en el plano creativo, se orientó en lograr lo que se conoce con el nombre del riñón artificial. Es decir, permitir que si los riñones se han dañado, las personas sobrevivan a través de la diálisis. Pero asimismo, la nefrología hizo, y el profesor Bourget entre ellos, hizo grandes esfuerzos para lograr que los trasplantes de órganos sólidos fueran una realidad. En Mérida, quien primero utilizó la diálisis fue el doctor José Rafael González. En el antiguo Hospital Universitario de los Andes. Urólogo quirúrgico, formado también en el Hospital Necker. Posteriormente, los programas de diálisis, y debido a nuestra formación, pasaron a manos de los nefrólogos. La importancia, ¿verdad?, de la diálisis aguda se basa en un dato, estimados señores y señoras.
antes de las diálisis, en aquellas personas que tenían problemas infecciosos y enfermedad renal, la mortalidad alcanzaba al 73%. Luego de la diálisis hay fallecimientos, pero en menos del 7%. Además, el riñón artificial permite que haya el trasplante de órganos, particularmente de riñón, porque el paciente puede mantenerse con vida hasta lograr un trasplante de riñón. El trasplante de riñón es muy antiguo, seguro tan antiguo como la civilización cristiana. Según la tradición oral, los monjes Cosme y Damián trasplantaron una pierna a un enfermo y la pierna provenía de un esclavo que había muerto recientemente. Pasaron muchos años desde Damián y Cosme hasta que, por ejemplo, el italiano Boronio hizo injertos cutáneos. En 1833, en Rusia, se produce el hito mayor de la historia de la trasplantación de órganos sólidos. El cirujano ruso Yuyu Voronoi, el 31 de abril de 1933, realiza el primer trasplante renal entre humanos. Muchos otros acontecimientos médicos, ¿verdad?, han pasado desde esa época, desde 1933. Por ejemplo, en 1951, concretamente el 20 de enero, René Cusse, francés, realiza el primer homotrasplante renal entre vivos. En 1952, el profesor Hamburger y su equipo realizan el primer trasplante renal de madre a hijo. Pero es en 1954, en el Hospital Brigham de Boston, el equipo de Murray, Merrill y Harrison realizan el primer trasplante renal con éxito, ya que el donante y el receptor eran gemelos, univitelinos, es decir, provenientes de un solo óvulo. Como se observa, la compatibilidad entre donante y receptor es fundamental. En Venezuela fue el profesor Bernardo Rodríguez Iturbe en Maracaibo y su equipo quien realiza el primer trasplante renal. Y luego se hacen, ¿verdad?, en Caracas, Valencia, Acarigua y Mérida. En Mérida, el doctor cirujano urólogo José Rafael González Guevara lleva a cabo trasplantes renales experimentales en las décadas de 1960 y 70, sin continuidad clínica. Y no es sino hasta 1997 que bajo mi dirección las unidades de nefrología con los nefrólogos Bernardo Farrié Delgado, Carmen Fernández de Monter, Aminta Villaquirán, Luis Manuel Guilarte, Onelia Orense, Ana Verónica Rondón Guerra, Jorge Alvarado, Dulce Buiterdal de Fuenmayor, Pilar López, y urología, José Enrique Machado, Nerio Calderón, Henry Salas, se ponen de acuerdo y se desarrolla un programa de trasplantes renales de donante vivo a partir de junio de 1997. Hasta el año 2015 trasplantamos 180 pacientes. A partir del 2015, ¿verdad?, y por decisiones arbitrarias y en base a la crisis económica,
todos los programas de trasplante de órganos sólidos en Venezuela públicos se suspendieron. Solo, ¿verdad?, es posible realizarlos en ciertas clínicas privadas y realmente muy oneroso, muy caro, muy cuestionable. En Mérida, en el laboratorio de nefrología, desarrollado por mi amigo Danilo Molina, aquí presente, muchas gracias, y bajo la dirección de las licenciadas Angulo y Suescún, se realizaban todos los exámenes previos al trasplante, post-trasplante, se dosificaban los medicamentos que son necesarios para este tipo de enfermos. Todo eso se ha suspendido. En el uso de los inmunosupresores contamos con la ayuda de la doctora Sara Cedillo Vaz. El trasplante es una alternativa médico-quirúrgica, es decir, actúan de la mano clínicos y cirujanos. No todo el mundo está de acuerdo con los trasplantes. Hay cuestionamientos éticos, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿es posible que un paciente mejore cuando se interviene a un donante vivo que puede correr riesgos? Otra pregunta, en el caso de los trasplantes de fallecidos, ese paciente realmente que va a donar el riñón ha muerto. Todas esas cuestiones han significado, ¿verdad?, preguntas y en muchos casos respuestas aún inconclusas. Nuestro programa de trasplantes, ¿verdad?, siguió las determinaciones de la ética médica. Por ejemplo, ningún nefrólogo podía participar en el equipo que diagnosticaba la muerte cerebral. Parece obvio, ¿verdad? Pero realmente así fue. El inicio de estos programas de trasplante hicieron que surgieran todas estas preguntas. Sin embargo, la supervivencia de una persona, ¿verdad?, hace que luchemos desde el punto de vista ético y médico por esa supervivencia. De otra forma, la persona no tiene otra alternativa que la muerte. Nosotros, los responsables del programa de trasplante renal, siempre hemos mantenido que es más el beneficio que el riesgo para una persona en la donación de órganos. Tengo que decir que mi esposa, Ana Ofelia Guerra Pereira, recibió un riñón de su hermano Edgar Guerra Pereira hace 49 años y 10 meses y está aquí presente. Señores, mi libro se refiere a las emergencias nefrológicas, es decir, a las emergencias que se presentan cuando el riñón falla. Por ejemplo, si el riñón falla y la persona no orina, entonces una sustancia que se llama potasio, que circula en nuestra sangre, se eleva
Y si ese potasio, ¿verdad?, no se disminuye, provoca un paro cardíaco. Entonces, en ese librito, en esas notas que hago entrega al señor presidente en CD, la persona, el paciente, mejora. Son 10 temas. Lo hemos elaborado en CD gracias a la gentileza de Francisco de John Sarmiento. Él hizo la diagramación de este libro, que en físico y tal y como están las cosas, el dólar en particular, costaría algo así como 6.000 billones de bolívares. Y ustedes, mis queridos académicos, señoras y señores, saben que un profesor titular de la ULA no llega a los $100 anuales. Quiero, y con la venia de ustedes, recordar, para finalizar estas palabras, decir que el problema de Venezuela llega al corazón. Yo lo defino como una llaga que nos cubre. Debemos hacer lo imposible o lo posible por resolver nuestra situación. Es imposible casi vivir de esta manera. Parece una quimera nuestra unión, pero es necesario. No me refiero a la quimera de la mitología griega, hija de Equidna, mitad mujer y mitad serpiente, y del gigantesco Tifón, del grandote Tifón. Me refiero a los que en el lenguaje popular se tiene por quimera, y la cual hace referencia a cualquier idea o concepto que pese a su posibilidad es realmente producto de la imaginación. En política y psicología, divide y vencerás. Dividir para reinar. En esa situación estamos y hacia eso es que debemos organizar nuestras actuaciones. Yo quiero, y con su venia, de nuevo, hacer una reflexión sobre la amistad. Decidí, para terminar estas palabras de incorporación a la academia, un recuerdo a 4 amigos verdaderos, quienes fueron muy cercanos. Las personas se sienten mejor cuando están rodeadas de personas cercanas, que les brinden apoyo y ánimo cuando lo necesiten. Ninguno de nosotros somos perfectos y nuestros amigos son capaces de ser conscientes de nuestras equivocaciones. Un verdadero amigo está presente al considerar tus necesidades como propias. Tu mejor amigo, ¿verdad?, te ama con el corazón y brinda la amistad, que incluso dicen los investigadores de la Universidad de Virginia en los Estados Unidos que la actividad cerebral de una persona cuando se encuentra ante una situación amenazante o de peligro es prácticamente igual a la que manifiesta cuando es su amigo el que lo está. Es decir, la capacidad de ponernos en el lugar del otro se acentúa hasta el punto que llegamos a tener una actividad neuronal equivalente a la de nuestros amigos.
Finalmente, un verdadero amigo te escucha con el corazón. Esos fueron mis amigos y de muchos de ustedes. Eduardo Soto Álvarez, tobareño como yo, diplomático de carrera, embajador en Argelia, la Rusia soviética, Indonesia, China y la India. Celín Peña Avendaño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas, abogado en ejercicio, de alma noble y sonrisa cautivadora. Oliverio Picón Uzcategui, ingeniero de labor insigne en las construcciones de la aula moderna. Y Jorge Bustamante Calderón, farmacéuta, profesor titular de la ULA, presidente de Coremer. Todos amigos del alma. A todos ellos nos unían, además de los citados, la afición por la tauromaquia, la fiesta del toro bravo y el torero artístico y valiente, fiesta definida por Federico García Lorca, el poeta de España, como los toros es la fiesta más culta que hay en el mundo. A Dios gracias, hay amigos que están con nosotros y que cumplen esos criterios de amistad, como Roberto Rondón Morales, Eugenio Salas Mora, Efraín Rojas Rodríguez, Acacio Sandia, Teresita de Sandia, Jorge Valecillo Velandia, Danilo Molina, Carlitos Rosales, ¿verdad? Y a tantos otros que los llevo en mi corazón, ahora y para siempre. Si olvido a alguno, me disculpan, porque no crean que es fácil hablar ante ustedes. Gracias, señoras y señores, por escucharme. Y desde ya sus gratas órdenes en la Academia de Mérida, la cual haremos en lo posible más grande. Y aún, como estamos rodeados de montañas, voy a terminar como dicen los marineros: viento en popa y a toda vela. Muchas gracias. Doctor Eliazar Ontiveros Paolini, presidente de la Academia de Mérida y demás directivos. Colegas académicos, doctor Miguel Rondón Nucete, Nobel académico. Licenciada Ana Ofelia Guerra de Rondón Nucete, señora. La hija, los nietos, los saludamos también. Queridos familiares, invitados especiales, señoras y señores. El profesor Miguel Rafael Rondón Nucete leyó hoy su trabajo de incorporación a la Academia de Mérida como miembro correspondiente estatal en el área de la salud. La Asamblea de la Academia de Mérida me concedió el honor de leer el discurso de contestación con juicio crítico al trabajo presentado. El trabajo de incorporación. Hace siglo y medio, Claude Bernal señaló, comillas, que el medio en el que vivimos no es la atmósfera, sino la sangre y los líquidos tisulares en músculos, glándulas y cerebro que conforman el medio interno, que es un cosmos aislado con grandes esfuerzos de las alteraciones que se producen en el medio externo y protegido por distintos mecanismos fisiológicos que preservan y estabilizan las propiedades físicas, la constitución química y el volumen de este medio interno. Cierra. El académico Miguel Rondón Nucete escribió que las graves alteraciones de este medio interno representan urgencias, con alto riesgo para la vida y sobre todo emergencias,
De ahí el compromiso de la formación del equipo de salud para su prevención y la restitución de la salud en caso de su ocurrencia. El manual de emergencias en nefrología que presentó el profesor Miguel Rondón Lucete como credencial de mérito para ingresar a la Academia de Mérida describe 10 tipos de emergencias. 1. Alteración de los líquidos corporales. 2. Hiponatremia e hipernatremia. 3. Acidosis y alcalosis metabólica. 4. Crisis hipertensivas. 5. Hipopotasemia e hiperpotasemia. 6. Hipocalcemia e hipercalcemia. 7. Injuria renal aguda. 8. Complicaciones intradialíticas. 9. Emergencias hipertensivas en la mujer embarazada. Y 10. Injuria en el trasplante renal. En cada una de estas emergencias describió con criterio técnico y científico su introducción, epidemiología, etiología, patogenia, diagnóstico y tratamiento, y una extensa bibliografía que soporta su fundamentación. Señaló el profesor Miguel Rondón que el agua es un componente muy importante del cuerpo humano y representa cerca del 60% del peso corporal, peso que se completa con 18% de proteínas, 15% de grasas y 7% de minerales. El agua corporal se ubica 75% en el tejido muscular, 10% en el adiposo y el resto 15% en otros espacios llamados transcelulares, como el líquido cefalorraquídeo, las sinoviales y el humor acuoso. Hay más agua en el recién nacido que en el adulto, en el hombre que en la mujer y en la obesidad, nos señala el profesor Rondón. Este 60% del peso corporal representa un promedio de 42 litros de agua distribuidos en 2 compartimentos principales. 40% dentro de la célula, llamado líquido intracelular, y el 20% restante fuera de la célula, denominado el líquido extracelular. Este líquido extracelular está a su vez en 2 subcompartimentos. 5% en el líquido plasmático de la circulación sanguínea y 15% en el líquido intersticial ubicado en el entramado entre las células a donde llegan los capilares con el plasma. Hay un contacto permanente entre estos líquidos plasmáticos o sanguíneos, intersticial e intracelular, separados solo por membranas, pero que permiten los intercambios hacia y desde las células. El líquido intracelular tiene principalmente potasio y secundariamente magnesio, fósforo y azufre, mientras que en el espacio intersticial, fuera de la célula, el más importante es el sodio, separados estos iones por la membrana celular. Obviamente, esta diferencia de concentración hace que el sodio trate de entrar a la célula y el potasio salir, pero tal diferencia de concentración la mantienen bombas llamadas de sodio y potasio localmente y la hormona antidiurética o vasopresina que modula la cantidad de estos 2 iones y el agua que se excreta en la orina. El agua sí pasa de un lado a otro de la célula para mantener las concentraciones osmolares entre el interior y el exterior de la célula entre 285 a 290 miliosmoles por kilogramo. El calcio es el catión más abundante en el organismo. Está tanto dentro de la célula como fuera de ella y se ubica hasta un 60% en los huesos, según describe el profesor Rondón. El intercambio permanente entre el líquido intracelular, el intersticial que está entre las células y el líquido plasmático de los capilares lleva desde estos hacia la célula oxígeno, agua, iones, nutrientes como proteínas, hidratos de carbono, ácidos grasos, medicamentos, vitaminas y otros para su metabolismo.
y transporta en dirección contraria desde la célula al intersticio y luego al plasma para su eliminación los residuos que resultan de ese metabolismo, después que cada célula o nefrona cumple su función de filtrar el líquido plasmático en los glomérulos renales, reabsorber en los túbulos renales total o parcialmente el agua y las sustancias filtradas y la excreción tubular de sustancias que deben eliminarse por la orina junto con las no reabsorbidas. El oxígeno que entra a la célula llega del líquido intersticial que la rodea y del líquido plasmático, y el CO2 que sale de la célula a la inversa va al líquido intersticial y al plasmático para su intercambio en los pulmones. Los elementos no gaseosos como agua, iones, nutrientes, algunos medicamentos, vitaminas y otros ingresan por el tubo digestivo, donde son absorbidos y llevados por el plasma al intersticio y luego a la célula. Los residuos metabólicos líquidos resultantes pasan de la célula al líquido intersticial y de este al líquido plasmático para ser eliminados por la sudoración, la defecación y la micción. De manera que la formación de la orina es una función corporal de gran importancia para mantener la composición normal del medio interno. Formación de la orina. La formación de la orina se logra por intervención de tres fenómenos renales: la ultrafiltración glomerular, la reabsorción tubular y la excreción tubular. El riñón está conformado por lóbulos y lobulillos, y por ello la arteria renal se divide en arterias interlobulares e intralobulillares. De estas arterias intralobulillares nacen arteriolas aferentes que entran a unas cápsulas llamadas de Bowman, donde estas arteriolas se convierten en capilares que se enrollan en una especie de ovillo que es el glomérulo, para aumentar la superficie de filtración que alcanza a 1,5 metros cuadrados en ambos riñones, para reducir la velocidad del líquido plasmático, lo que junto con el menor calibre de la arteriola eferente con respecto a la aferente logran un filtrado más eficiente. El líquido plasmático de la sangre, al pasar por estos capilares glomerulares, se filtra, y este filtrado cae en la cápsula de Bowman, que está conectada con unos túbulos renales donde se reabsorbe o no este filtrado según el caso. La longitud de los glomérulos y los túbulos renales que conforman la nefrona llega hasta los 120 kilómetros. El riñón filtra y excreta las sustancias inútiles o dañinas que están en el plasma, como la creatinina, urea, ácido úrico y sales. Este filtrado cambia de composición con respecto al líquido plasmático porque del filtrado hay una reabsorción tubular total o parcial de solo algunas sustancias y porque hay excreción de otras por la orina. Las proteínas no se filtran en el glomérulo por ser coloides. Una vez filtrado el líquido plasmático ocurren 4 situaciones distintas. Primero, hay sustancias que se filtran y pasan al túbulo renal, donde se reabsorben todas, tal como la glucosa necesaria en el organismo. Segundo, algunas sustancias filtradas del líquido plasmático no se reabsorben y pasan directamente del túbulo renal al túbulo colector de orina. Tal es el caso de la creatinina. Tercero, otras sustancias se filtran en el glomérulo y luego se reabsorben parcialmente en el túbulo renal, y el resto no reabsorbido pasa al túbulo colector, tal como sucede con los electrolitos y los iones como el sodio y potasio. Cuarto, algunas sustancias se filtran, no se reabsorben en los túbulos renales, sino que por el contrario, desde estos secretan más de estas sustancias para su eliminación por la orina, como son los ácidos orgánicos, carbónico, fosfórico, sulfúrico y las bases. Todo el líquido plasmático o sanguíneo, que representa 5% del peso corporal, pasa por los capilares glomerulares
de los 2 riñones hasta 30 veces por día para su ultrafiltración, a razón de 125 mililitros por minuto, o sea que los glomérulos filtran 180 litros de plasma al día, y a una velocidad que se mantiene constante y que disminuye en los enfermos renales, por lo que la composición hidrostática iónica del medio interno se altera. Un 80% de las sustancias del ultrafiltrado glomerular son reabsorbidas total o parcialmente en los túbulos renales, y así se recuperan los componentes útiles de ese ultrafiltrado, salvo que estén en exceso y por lo tanto sobrepasen la capacidad de reabsorberlo, como es el caso del exceso de la glucosa en los diabéticos, o que sean sustancias que tengan que eliminarse, como los iones en exceso, bacterias, residuos nitrogenados tóxicos, colorantes alimentarios y otros. El agua del líquido plasmático que se ultrafiltra en el glomérulo no se reabsorbe toda en los túbulos renales, y en la que no se reabsorbe van diluidos los elementos que se excretan con la orina, que se forma a razón de 1 mililitro por minuto, es decir, aproximadamente 1,5 litros por día. El agua no reabsorbida y las sustancias a eliminar confluyen en los cálices renales, donde se inicia un proceso de conducción y almacenamiento de la orina, representado por los uréteres, la vejiga y la uretra, que es el campo de la urología. Todo este proceso de ultrafiltración del líquido plasmático por el glomérulo, de la reabsorción tubular total o parcial del filtrado y la secreción tubular, que aumenta la cantidad de sustancias a ser eliminado, ocurren con la intervención muy compleja de presiones hidrostáticas en las arteriolas aferentes y eferentes a la cápsula de Bowman, donde están los capilares glomerulares, por la presencia de iones y la osmolaridad fuera y dentro de los túbulos renales, las hormonas como la vasopresina o antidiurética liberada por el hipotálamo y que concentra la orina, y la participación de un sistema nervioso para mantener un equilibrio de los líquidos corporales indispensables para la vida. Descripción que hace el autor con lujo de detalles y argumentos fisiológicos, fisiopatológicos, físicos y químicos. Las funciones y las emergencias renales descritas en el manual. Los riñones eliminan del cuerpo las sustancias de desecho que se ingieren. También los productos del metabolismo de los aminoácidos como la creatinina, urea y ácido úrico. Además, los productos finales de la bilirrubina, como el urobilinógeno, que le da el color amarillo a la orina, y metabolitos de varias hormonas. Eliminan también la mayoría de las sustancias, de las toxinas, de sustancias que producen en el cuerpo o que se ingieren, como pesticidas, fármacos y aditivos alimentarios. Los riñones secretan eritropoyetina, lo decía el profesor Miguel Rondón, que estimula la producción de glóbulos rojos en la hipoxia por la anemia en pacientes con nefropatías graves, extirpación de los riñones y en hemodiálisis. Los riñones, también lo oíamos, participan en la síntesis de la vitamina D. El calcitrol que se produce es esencial para el depósito normal de calcio en el hueso. También interviene en la regulación del potasio. Los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos, al igual que en el hígado durante los ayuno prolongado. El riñón regula el volumen del líquido extracelular, que es el 20% del peso corporal, en gran parte por su contenido de sodio, la concentración osmolar de este y el contenido de agua con respecto a este ion. Para mantener el equilibrio hídrico y electrolítico, la secreción de agua y electrolitos debe ser igual a su ingestión, lo que está determinado en general por los hábitos de comida y bebida, a lo que los riñones ajustan su secreción. En el balance hídrico hay también la intervención compleja de factores como la tonicidad de los líquidos,
la angiotensina, la hipovolemia, la hipertensión arterial y la importante participación de sustancias antidiuréticas. Si la ingestión de agua y de iones supera la excreción, y si la excreción de ellos es insuficiente, se retiene agua y iones. Pero si hay una pérdida excesiva de agua, también se produce una alteración del equilibrio de los líquidos corporales. Hay un desbalance que es una emergencia que está descrita en este manual. Los minerales son importantes componentes del protoplasma y facilitadores de funciones enzimáticas vitales, en cuyo metabolismo participan la paratiroides, el intestino, los riñones y el hígado, en una interacción compleja descrita por el autor. En apretado resumen, el sodio es determinante en la presión osmótica y el equilibrio hídrico. El potasio es indispensable para la transmisión nerviosa y actividad muscular. El hierro constituye la ferritina para la formación de eritrocitos. El calcio tiene múltiples funciones, fundamentalmente óseas. Igual el magnesio y el fósforo. Su trastorno puede conducir a hipo o hipernatremia, a hipo o hiperpotasemia, a hipo o hipercalcemia, que representan urgencias o emergencias de acuerdo al requerimiento de atención para mantener la vida y que se analizan en este manual. Se incluyó la hipomagnesemia. El riñón participa en la regulación del equilibrio ácido-básico. En el organismo se producen ácidos como el sulfúrico y el fosfórico por el metabolismo de las proteínas. El CO2 producido en las células se combina con el agua para formar ácido carbónico. De otro lado, los músculos en su metabolismo glúcido producen ácido láctico. Estos ácidos son contrastados por bases que están en los alimentos. El resto del ácido lo contrastan o lo controlan sistemas amortiguadores, siendo el más importante el sistema bicarbonato ácido carbónico, donde intervienen de manera importante los pulmones en la eliminación del ácido carbónico y los riñones del bicarbonato. El riñón también puede conservar las bases mediante la acidificación de la orina y síntesis de amoníaco que da olor característico. Si este equilibrio de las reservas de bicarbonato y la eliminación de los ácidos carbónicos y otros no ocurre, sucede la acidosis y la alcalosis metabólica, emergencias descritas y tratadas en este manual. Los riñones tienen un papel importante en la regulación de la presión arterial a largo plazo al excretar cantidades variables de agua y sodio. También contribuyen a la regulación a corto plazo mediante la secreción de hormonas y sustancias vasoactivas, como la renina, que origina una sustancia llamada angiotensina 2, que produce aumento de la resistencia arteriolar. Hipertensión, crisis hipertensivas, que son una emergencia, también descritas en este manual. En algunos embarazos se produce un estado de intoxicación llamado eclampsia, con hipertensión arterial llamada antes maligna, convulsiones, rigidez, obnubulación y la muerte, que es una de las emergencias analizadas junto con la preeclampsia y la hipertensión gestacional. El enfermo renal pierde capacidad de regular el volumen del medio líquido interno por alteración múltiple de la función de los capilares del glomérulo y de los túbulos renales, afección que al final conduce a la insuficiencia renal, con la retención de sustancias tóxicas que, si no son excretadas, provocan una injuria renal aguda, que es un complejo que resulta en una emergencia descrita en este manual y que, si no se corrige, lleva a la uremia causante de la muerte. Las nefropatías crónicas o la injuria renal aguda provocan anomalías en los líquidos corporales y su composición. Se acumulan en el cuerpo excesos de potasio, ácidos, líquidos y otras sustancias que pueden causar la muerte en unos días, a no ser que se decidan procedimientos como la suplencia renal
con los riñones artificiales, el trasplante renal y la diálisis. Esta es un intercambio entre la sangre del paciente y una solución electrolítica parecida al plasma sanguíneo a través de una membrana semipermeable para restablecer el equilibrio y eliminar los tóxicos. Pero la hemodiálisis genera una emergencia por complicaciones intradialíticas de muy diversa naturaleza, asunto descrito en este manual. No hay regeneración del tejido renal dañado, por lo que su restauración se logra por trasplante, que exige identidad genética entre donante y receptor, pero además ocurren emergencias por inmunosupresión y respuestas inmunes que representan injurias objeto del estudio hecho por el profesor Rondón Nucete. Sin duda, este manual de emergencias en nefrología es un aporte de gran importancia y actualidad para los médicos en general, los nefrólogos y para los estudiosos e investigadores del tema, con un análisis detallado del autor. El candidato a ser incorporado a la Academia de Médicos. Primero, el profesor Miguel Rondón Nucete es un ciudadano de Tovar, donde nació e inició estudios. Recibió la Orden Ciudad de Tovar, primera clase. Segundo, es un ciudadano de Mérida. Estudió en el Colegio San José y se graduó de médico en la Universidad de los Andes en 1966. Fue presidente de la Comisión Taurina y de la Junta Administradora de Correalza, organismos que le otorgaron diplomas, así como del municipio Libertador del Estado Mérida. Tercero, es un ciudadano del Hospital Universitario de los Andes. Fue médico interno, médico residente y es médico especialista nefrólogo desde 1975, coordinador de la residencia de posgrado de nefrología y coordinador de las actualizaciones nefrológicas, secretario del Consejo del Departamento de Medicina, presidente de la Sociedad Médica, adjunto de Atención Médica y jefe de la Unidad de Nefrología, Diálisis y Trasplante del Hospital Universitario de los Andes. Cuarto, es un ciudadano de la Universidad de los Andes, preparador de la Cátedra de Anatomía Humana, delegado estudiantil ante el Consejo de la Facultad de Medicina y ante el Consejo Universitario, representante de los egresados ante el Consejo de la Facultad de Medicina, profesor contratado, agregado, asociado y titular. Director de la Escuela de Medicina de 1977 a 1981 y decano de la Facultad de Medicina de 1983 a 1981 a 1984 respectivamente. Presidente y secretario ejecutivo del Consejo para la Educación Médica General Región Los Andes, jefe del Departamento de Medicina, presidente de la Comisión Electoral de la ULA, jurado principal del Premio Regional de Ciencia y Tecnología Fundacite Mérida. Quinto, el profesor Miguel Rondón Nucete es fundamentalmente un ciudadano de la nefrología, la diálisis y los trasplantes renales. Realizó estudios de posgrado de nefrología en el Hospital Necker de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, bajo la dirección del profesor Hamburger entre 1969 y 1973. Cumplió tareas como asistente extranjero en la Facultad de Medicina René Descartes de la Universidad de París. Realizó la tesis Un nuevo método de hemodiálisis, estudio clínico biológico. Estudió de nuevo en el Hospital Necker de París en 1992 en el servicio de trasplantes y reanimación. Recibió entrenamiento reciente en el servicio de nefrología del Hospital 12 de Octubre de París en 2004 sobre perfeccionamiento del trasplante renal. Realizó cursos online sobre insuficiencia renal aguda, dictado por la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión en 2015, y sobre diabetes y riñón, y manejo integral del paciente con enfermedad renal crónica, propiciado por la misma Sociedad Latinoamericana en 2017,
y sobre trastornos del metabolismo mineral por Evimed en 2018 y ABC en el manejo del dolor por Intramed en 2019. En su condición de directivo de la Facultad de Medicina y de médico especialista en nefrología en el Hospital Universitario, recibió distintos reconocimientos de los médicos internos y residentes, del personal técnico administrativo y de servicio de la unidad de nefrología, como fundador y pionero de los trasplantes renales en Mérida, de la extensión de Guanare de la Facultad de Medicina, de la Sociedad de Amigos del Diabético, Premio Estímulo al Investigador PEI ULA, Premio CONAVA FAPUB CNU en tercera categoría, de la Sociedad Venezolana de Nefrología como nefrólogo destacado, del Vicerrectorado Académico por ser el autor citado en segundo y tercer lugar en el repositorio institucional Serviula. Pertenece a sociedades científicas como la Francesa de Nefrología, Europea de Diálisis y Trasplantes Renales, Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión Arterial y Sociedad Venezolana de Nefrología. Asistió a 47 congresos de la especialidad en Barcelona, Florencia, Berlín, Viena, Bogotá, Quito, Sevilla, Sao Paulo, Buenos Aires, Santo Domingo, Montevideo, Cartagena, Lima, La Habana, Caracas, Maracaibo, San Cristóbal, Mérida. Allí presentó comunicaciones científicas sobre diálisis, trasplantes renales, nefrología, hipertensión arterial, enfermedades renales, lupus, medicina crítica, metabolismo óseo. También sobre aspectos relacionados con la medicina general y familiar, la integración de la docencia y los servicios de salud, educación médica continua y enfermería. Escribió un centenar de publicaciones sobre trasplantes renales, hemodiálisis, hipertensión arterial, nefropatía, glomerulonefritis, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, acidosis tubular, nefritis lúpica, infección urinaria, síndrome urémico y glomeruloesclerosis. Ha publicado capítulos de libros sobre nefrología en el Manual de Terapéutica de Carlos Chalbó y José Agustín Caraballo y Emergencias en Nefrología en el libro de Clínica Médica de José Agustín Caraballo. Es autor de los libros Compendio de Nefrología Clínica con una segunda edición, Temas de Nefrología, Nefrología Clínica en coautoría, Infección del tracto urinario, Progresión de la enfermedad renal y su tratamiento actual, Manual crítico de hipertensión arterial y semiología para estudiantes de medicina editado online. También ha hecho publicaciones sobre educación médica. Méritos intelectuales y profesionales. El profesor Miguel Rondón Nucete es un caballero y un señor de la medicina. Su formación posgraduada la realizó en instituciones médicas francesas, de las primeras que abandonaron el aristotelismo, el galenismo y las teorías miasmáticas y adoptaron una medicina científica basada en criterios anatomoclínicos, fisiopatológicos y etiopatogénicos, que complementaron a esta profesión como arte que tipificó a la medicina francesa con sus grandes maestros clínicos, manuales médicos, hospitales famosos, academias y sociedades médicas, y que la tornaron en una referencia mundial de las actividades intelectuales. Miguel Rondón Nucete realizó estudios de posgrado en una época cuando empezó un nuevo camino y un deslinde para la práctica médica. Se exigió un pensamiento racional que desplazara a la intuición, la evidencia científica a la experiencia, una figura competente y técnica en lugar de prestigiosa socialmente, con indicios objetivos que desplazaran los sentidos entrenados, con un trabajo en organizaciones y equipos en lugar del trabajo aislado e independiente, con terapias reconocidas y no solamente validadas y con consideraciones de contexto y costo. El hoy académico Miguel Rondón Nucete adoptó y es un ejemplo de estas nuevas concepciones de la práctica médica
ejercidas con dedicación exclusiva al servicio hospitalario público. Esta conducta la ha complementado haciendo honor constante al juramento hipocrático que hicieron por primera vez los graduandos de la primera escuela médica oficial de Salerno, fundada en 1453, al pasar frente al libro abierto de los aforismos de Hipócrates y mediante el cual se comprometían a ser benevolentes, benefactores, respetuosos y compasivos, una norma de actuación permanente e invariable de nuestros colegas académicos. Al revés, no lo han comprometido otros cambios en la práctica médica moderna en torno a la exigencia de una relación contractual entre un usuario y un prestador, legalista entre un cliente y un profesional, económica entre un consumidor y un proveedor, consensual con acuerdos convenidos, ingenieril entre un lego y un científico, que son ahora otra de las tendencias de la práctica médica, sobre todo privada. Este comportamiento ha traído un fuerte reclamo, ya que, comillas, difícilmente pasa un día sin un avance científico importante y muchas de las enfermedades anteriormente fatales son ahora curables. La gente vive más tiempo y más saludable que nunca. Sin embargo, a pesar de esto, la insatisfacción de los pacientes con los médicos ha sido más importante. Aun cuando los médicos cada día son más capaces de curar enfermedades antes incurables y prolongar la vida, el público se ha vuelto sospechoso, receloso y en muchos casos antagónico a la profesión y exige la revitalización del alma de la medicina. Cierran las comillas. Miguel Rondón Nucete ha hecho esfuerzos para esta revitalización de la medicina en su condición de médico tratante y de directivo médico, obviamente en un ambiente inhóspito y con una tarea cuasi titánica porque en los servicios de salud pública el ingreso es libre, pero muchos pacientes mueren o casi mueren al entrar por las precariedades y la crisis humanitaria, y en los servicios privados entran los que pagan, curan a los pacientes, pero casi mueren al salir por el monto de las facturas. En este medio, Miguel Rondón Nucete ha sido un ciudadano, señor y caballero de la medicina benevolente, benefactora, respetuosa y compasiva, además de un científico de la nefrología, aún en medio de estas grandes dificultades. Por su constancia y su ejemplo, lo recibimos de una manera muy especial y con alegría en esta Academia de Mérida. Bienvenido. Doctor Miguel Rondón Nucete, ¿jura usted en nombre de Dios, de la patria y de la Academia de Mérida cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento que regulan el funcionamiento de esta institución? Lo juro. Si así fuera, que Dios, la patria y la Academia lo premie, lo aplauda. Y si no fuera así, es decir, si hay incumplimiento del juramento, que se haga la demanda correspondiente. Dado el juramento de ley, doctor Nucete, queda usted investido con la condición de miembro correspondiente estatal de nuestra institución. Felicitaciones. Punto número 7. Entrega del acuerdo e imposición del botón de la Academia lo acredita como miembro correspondiente estatal de la misma. Doctor Rondón, este decreto representa el documento oficial en cuanto a ser miembro de la Academia de Mérida. Muchas gracias. Tenemos la firme convicción de que ustedes jugarán un papel importantísimo en esta institución, basado en algo que debe ser determinante en nosotros: la participación, porque con la participación
sostenemos y le damos seguimiento a esta corporación. Así será, Felicitaciones. señor presidente. Le agradecemos a la doctora Cristi Rangel hacer la entrega que anuncia nuestro secretario accidental. Un placer, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Cumplida la agenda, damos por clausurada esta sesión solemne, ratificándole al doctor Miguel Rondón Nucete la bienvenida a esta su nueva familia, la familia de la Academia de México.